Bienvenidos a Amigurumis Castillo. En este video vamos a realizar esta linda muñequita. Les presento, ella es Victoria y forma parte de la colección Margarita. Es el tercer personaje que ya estamos realizando con un mismo cuerpo base que lo tenemos aquí en nuestro canal para que tú lo realices el paso a paso. Pues esta muñequita tiene varios accesorios, como su ropita interior en la parte de abajo, tiene un topsito, su cachetero, su gorrita, bufanda y sus botitas, miren. Así que prepara todos tus materiales porque vamos a tejer. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Bueno, vamos a continuar y vamos a realizar esta linda muñequita. Miren, así es el cuerpo base de todas las otras dos muñequitas. Es este cuerpo base, miren, es el mismo, ¿no? De igual forma les dejo aquí la foto de la miniatura y en la descripción de este video el link para que puedan hacer el cuerpo base, que es lo primerito que se debe hacer, ¿no? Y bueno, aquí miren, vamos a realizar estas diferentes piezas. Tiene algunas piezas nuestra muñequita, su faldita, miren, tiene abajo también su shortcito, tiene un top debajo, miren aquí. Tenemos pues el suétercito y todo lo demás, bufanda y todo. Los colores que vamos a necesitar obviamente es el color piel para que hagan general lo que es la muñequita. Este color café clarito para las botas, este color de acá que es un color caramelo que lo utilicé, este es un caramelo más oscuro para la bufanda, azul, color blanco hueso, color blanco para su short, rosado para el filo de su short, de su top y también rosado para su gorrito. Y aquí esto de aquí lo hice con estambre sintético, lana cristal para hacer, ya les enseño el paso a paso. Necesitamos color café también para su cabello y estambre delgado color café oscuro para el detalle de sus ojos, blanco también, un poco de rubor. ¿Qué más necesitamos? Un par de ojitos que miden 1 centímetro más o menos, un poquito más de 1 centímetro, 1 centímetro con un milímetro puede ser de los ojitos. Botones necesitamos, miren, para el suéter 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones para este suéter. Aquí necesitamos un botón grande para su bufanda. También necesitamos botones para la parte de acá, miren, de sus botas. Un botón grande para aquí y serían 2 botones para las botas. Y miren, 2 botones chiquitos acá y 2 acá. Serían 4 botones de estos pequeños, 2 de estos. Y también necesitamos, miren, 2 botones aquí para su faldita. Y también necesitamos un botón de los mismos de estos rosados para su topsito. En total, a ver, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 botones rosaditos. Necesitamos de estos 6, de estos 2 y uno de estos grandes. Así necesitamos en cuanto a los botones. Bueno, creo que esos son todos los materiales que necesitamos. Un pedacito de cartón también, ¿cierto? Para sus botitas. Miren, acá le pusimos a debajo y nada más. Silicona caliente, una aguja lanera, un crochet de 1,75 que lo tengo por acá, miren. 1,75 para todo el proyecto que vamos a realizar de nuestra muñequita. Miren, acá está el cabello así y así le queda con su gorrita, ¿no? Bueno, la gorrita le pueden poner como ustedes deseen. Y así nos queda. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a hacer la faldita plixada y vamos a utilizar este color hueso, blanco hueso. Vamos a realizar 25 cadenitas, ¿ya? 1 y 25. Vamos a iniciar desde la segunda cadena contando desde el ganchillo. Y vamos a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y nos quedan 16 puntos por tejer. Y en estos 16 puntos vamos a hacer medios puntos altos. Ya no puntos bajos, sino vamos a tejer 16 medios puntos altos hasta llegar al final. Listo, miren, yo ya tejí primerito, le hice aquí, les voy a hacer un recordatorio, 8 puntos bajos y luego 16 medios puntos altos. Aquí voy a levantar 2 cadenas porque aquí terminé en medios puntos altos, ¿no? Entonces voy a girar el tejido
y voy a tejer en bloc, o sea, tomando solo las cadenas de atrás, ¿no? Y me voy realizando de nuevo estos 16 puntos. Voy a hacer 16 medios puntos altos, pero solo tomando la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 16 medios puntos altos. Y ahora empiezo aquí, miren, donde hicimos al inicio 8 puntos bajos, entonces voy a hacer aquí 8 puntos bajos. Y me voy tejiendo así. Siempre voy a hacer las vueltas cogiendo la cadena de atrás. Todo el tejido vamos a hacer siempre cogiendo la cadena de atrás. Es para que nos dé este efecto, ¿no? Como de una faldita algo plixada, ¿ya? Entonces aquí, miren, vamos terminando de tejer nuestros 8 puntos bajos. Y aquí hago el último. Aquí les quiero indicar una cosa. Déjenme coger el último puntito. Ya. Cuando nosotros vamos a virar la vuelta, recuerden que aquí viramos y levantamos 2 cadenas porque habíamos terminado en medio puntos altos. Pero cuando terminamos la fila aquí, donde están los puntos bajos, solamente levantamos una cadena para girar y vamos y tejemos los 8 puntos bajos, ¿no? Eso quiere decir que nosotros vamos a tejer siempre donde están estos 8 puntos, van a ser 8 puntos bajos. Y siempre cuando ya empecemos acá, van a ser los medios puntos altos, ¿ya? Y cuando terminemos, siempre una cadena o 2 cadenas de levantar al momento de girar es dependiendo si termino. Por ejemplo, aquí como terminé donde están los puntos bajos, solo levanto una cadena para girar y nuevamente hago los 8 puntos bajos y luego sigo haciendo los 16 medios puntos altos. Aquí cuando termine ya en 16 tengo que levantar 2 cadenas porque voy a girar y voy a iniciar de nuevo en medios, ¿ya? Todo el tejido vamos a tejer cogiendo las hebras traseras. Vamos a levantar 49 filas de altura, contando con estas 2 filas que ya hicimos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 49 filas. Recuerden siempre que cuando girábamos, pues nos tocaba hacer lo que estuviera, ya sean los puntos bajos o los medios puntos altos. Por eso nos debe quedar esta forma, porque acá arriba siempre deben quedar los puntos bajos y acá los medios puntos altos. Aquí ya terminé de hacer mis 49 filas. Entonces, y dejé una hebra de unos 20 centímetros más o menos. Vamos a ensartar la aguja porque vamos a coser. Listo, entonces miren, aquí ya ensarté la aguja y vamos a coser, ¿no? Así fue como terminamos. Vamos a unir así y vamos a coser estas partes de aquí, pero solamente vamos a coser hasta llegar aquí al final de los medios puntos altos. Donde están aquí los 8 puntos bajos que hacíamos, aquí no le cosemos, solamente hasta aquí. Y vamos a coser así de esta manera. Vienen tomando una hebrita y otra hebrita, las hebritas externas básicamente de cada fila, ¿no? Y nos vamos cosiendo así de esta manera hasta llegar, como les dije, hasta aquí. Listo, miren, ya terminé de coser, ya le hice un nudito aquí y voy a cortar la hebra. Miren, ya está cosido hasta aquí, como les dije, ¿no? Entonces esta costura va a quedar al revés. Vamos a virar así la faldita de este lado, miren, para que nos quede así, ¿no? Quede la costura acá al otro lado. Listo, ahora en esta parte de acá atrás vamos a colocar unos ojales con un botoncito para que podamos asegurarle la cintura de la faldita, ¿ya? Entonces vamos a tomar el mismo estambre del color que estamos utilizando, miren, y aquí en esta abertura de este lado de acá nos vamos a pinchar aquí, miren, donde inicia los puntos, los 8 puntos, vamos a pincharnos así de esta manera. Miren, salimos así, hacemos una cadenita aquí así. Vamos a levantar 6 cadenas, ya hice una, vamos, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, ¿no? Luego nos vamos acá a la parte de aquí, miren, contamos 1, 2 y 3 y nos pinchamos aquí
y hacemos un puntito deslizado. Miren, aquí ya nos queda como un ojalcito. Y volvemos a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y vamos a hacer lo mismo. 1, 2 y 3. Y nos pinchamos aquí. Hacemos un puntito deslizado. Miren así. Y acá al final otro puntito deslizado. Y eso es todo. Miren, nos queda ya 2 ojales, ¿no? Para poder poner aquí unos 2 botones y sujetar la falda. Aquí vamos a cortar ya la hebra y simplemente vamos a desaparecer la hebra atrás del tejido. Pasamos esta hebra hacia la parte de atrás del tejido y por acá al revés vamos a esconder la hebra. Y listo, miren, así nos quedaría. Ponemos 2 botoncitos aquí para luego nosotros asegurar la faldita así, miren, de esta manera en la parte de atrás sin ningún problema. Miren, ahí nos quedaría así la faldita. Entonces esta pieza la vamos a dejar a un lado. Bueno, vamos a hacer su suéter y para ello vamos a empezar realizando las manguitas. Vamos a hacer 2 mangas de estas. Ya les replico esta manguita, ¿no? Vamos a hacer 2 iguales. Bueno, yo le voy a hacer de este color. Ahora ustedes escogen el color que les guste hacer, ¿ya? Y para hacer la manguita vamos a hacer 5 cadenitas. Vamos a levantar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a tejer un punto bajo y vamos a hacer un punto bajo en cada cadena. Eso quiere decir que si tenemos 5 cadenas, vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí ya voy 3 y 4, ¿no? Cada vez que giremos el tejido, porque vamos a tejer en filas, vamos a levantar una cadena y giramos el tejido. Y vamos a tejer siempre tomando la cadena de atrás, o sea, en bloc. Miren, esta es la cadena y tomo la cadena de atrás. Miren, voy 2, vamos 3 y la última 4. Todas estas filas de altura vamos a hacer en bloc. Cada vez que giremos levantamos una cadena, giramos el tejido y siempre vamos a tejer tomando las cadenas de atrás para que nos quede así, miren este efecto, ¿no? Como de elástico. Ahora, ¿cuántas filas vamos a hacer? Vamos a hacer en total 22 filas. Ahorita yo ya hice 2, ¿no es cierto? Hice 1 y 2. Me faltarían hacer 20 filas más. Entonces voy a hacer 20 filas de altura de estos 4 puntos. Recuerden, tomando la cadena de atrás y levantando una cadena cuando gire el tejido. Listo, miren, yo ya tejí mis 22 filitas. Entonces, miren, estoy así, ¿no? Lo que voy a hacer es unir esta pieza así. Miren, así. Vamos a unir y vamos a coger estos, vamos a unir un punto con un punto de acá, ¿no? O sea, en total son 4 puntos, ¿no es cierto? 4 puntos que tenemos. Vamos a hacer 4 puntos deslizados uniendo un punto con el otro punto. Miren, un punto de acá con el otro punto de acá. Voy 2, 3 y acá hacemos el cuarto punto deslizado. ¿Ya? Miren, así. Entonces, esto que hicimos, esta unión, así, esto vamos a virarle hacia el otro lado. Miren, así, ¿no? Y nos volvemos a enganchar aquí donde nos quedamos. Y esta hebrita la vamos a ir perdiendo mientras vamos tejiendo, ¿ya? Entonces, miren, yo cojo y me pincho aquí y hago mi primer punto. Y voy haciendo punto en cada una de estas, miren. Aquí se ve como que sobresale una fila aquí, hago otro punto acá, en esta, en esta, en esta, en esta y así, ¿no? Vamos haciendo así. En total nos debe salir 23, porque vamos a hacer un puntito más, ¿no? Porque estamos haciendo aquí un puntito en la esquina. Entonces nos debe salir en total 23 puntos. Entonces aquí les voy a indicar cómo voy cogiendo los puntos. Miren, aquí 2. Ahora me tocaría aquí
3, ahora me tocaría aquí 4 y así sucesivamente. Miren, aquí me llega el punto número 22 en esta. Entonces aquí en esta esquinita le voy a hacer un punto más para que se me haga 23 puntos. Miren. Y ahora voy a ir tejiendo punto sobre punto y voy a hacer en total, déjenme ver, voy a hacer 26 vueltas de altura, contando con esta. Como ya hice aquí una, entonces me faltarían hacer 25 vueltas más de estos 23 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer las 26 vueltas. Aquí simplemente los bracitos vamos a cortar las mangas, el estambre y ya. Vamos a hacer dos completamente igualitas, miren. Me deben salir dos así, miren, del mismo tamaño. Miren, igualitas. Vamos a hacer dos manguitas igualitas. Ahora vamos a hacer la parte de abajo del saco, ya, o sea, el cuerpo del saco básicamente. Vamos a realizar 5 cadenitas. Y básicamente ahorita vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al inicio, ¿se acuerdan? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y vamos a tejer 4 puntos bajos en esas cadenas. Un punto bajo en cada cadena. Cada vez que nosotros viremos el tejido, vamos a levantar una cadena y giramos. Y todo el tejido, todas las filas que vamos a hacer en blow, o sea, tomando solo, miren, la cadena de atrás. Y nos vamos a ir tejiendo filas de altura, o sea, punto sobre punto, tomando solo la cadenita de atrás, o sea, en blow. Y cada vez que giremos, terminemos la fila, vamos a levantar una cadena y vamos a girar. Y nos vamos a ir tejiendo 70 filas de altura. Contando con estas dos filas que ya hicimos, nos faltarían hacer 68 filas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 70 filas de altura de 4 puntos. Recuerden que todas estas vueltas hicimos en blow para que nos quede así este efecto como un elástico, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer esto. Vamos a ir tejiendo, aquí levanté una cadena, ¿no? Y nos vamos a ir de igual forma tejiendo en cada una de estas filas. Por ejemplo, aquí empezamos aquí, vamos a sacar una. Como vamos a hacer un punto en cada filita, nos van a salir 70 puntos, ¿no? Entonces aquí hago, miren, 1 en el inicio, 2, me voy acá 3. Voy tomando siempre el punto en cada fila que yo hice, miren. Así de esta manera. Y me voy tejiendo estos 70 puntos. Miren, así vamos. Aquí voy 69 y aquí en la última filita 70. Miren. Y así, miren, ya hice mis 70 puntitos. Ahora, lo que vamos a hacer son, ahorita vamos a hacer unas vueltas de altura. Vamos a hacer 3 vueltas de altura, ¿no? Estas vueltas de altura la vamos a hacer, siempre que giremos el tejido vamos a levantar 2 cadenas porque vamos a hacer medios puntos altos, cogiendo el punto completo, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 70 puntos y vamos a hacer medios puntos altos. Cada vez que giremos el tejido para hacer una nueva fila, vamos a levantar 2 cadenitas, ¿no? Entonces me voy tejiendo 70 medios puntos altos y voy a hacer 3 filas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 filas de altura de medios puntos altos. Ahora vamos a la siguiente fila. Vamos a levantar 2 cadenas porque todas las filas que vamos a hacer son de medios puntos altos, ¿no? Vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer un puntito, un punto, 2 puntos y vamos a hacer una disminución, miren, así cogemos, hacemos una disminución normal. ¿Ya? Y luego seguimos tejiendo normalmente. Recuerden que hicimos 2 puntos, una disminución. Ahora vamos a hacer 62 medios puntos altos, una disminución y 2 medios puntos altos.
Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 68 puntos, ¿no? Porque hicimos una disminución acá y otra acá, serían menos 2 puntos. Entonces, levanté 2 cadenas, voy a girar el tejido y voy a tejer 2 vueltas de altura de 68 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 68 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer una disminución. Y nos vamos a ir tejiendo 58 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí mis 58 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Y finalmente tejo estos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y hasta ahí tenemos ya 66 puntos. Hago 2 cadenas, giro el tejido y voy a levantar 2 filas de 66 puntos de medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura de 66 puntos. Ya hice 2 cadenas, voy a girar el tejido. Ahora voy a hacer 14 medios puntos altos. Solamente hasta 14. Listo, miren, ya tejí 14 medios puntos altos. Ahora voy a hacer una disminución. Voy a tejer ahora 15 medios puntos altos y una disminución. Listo, miren, aquí ya hice mis 15 puntos bajos y una disminución. Les voy a repetir, hicimos 14 medios puntos altos y una disminución, 15 medios puntos altos y una disminución. Y acá voy a repetir lo mismo, 14 medios puntos altos y una disminución, 15 medios puntos altos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 62 puntos. Ahora vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer 13 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución. Y luego repetimos de nuevo, 13 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos y una disminución. Perdón, no son puntos bajos, son medios puntos altos estamos haciendo, ¿no? Recuerden que cada vez que giramos levantamos 2 cadenas. Vamos a hacer esa vueltita. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 58 puntos. Levanto 2 cadenas, voy a girar el tejido y voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer entonces 6 medios puntos porque estamos haciendo medios puntos. Vamos a hacer 6 medios puntos altos y una disminución. Voy 2 y 6. Y voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer de nuevo 6 puntos. 1 y 6. Ahora voy a hacer 7 medios puntos. 1 y 7. Y voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer 6 puntos. 1 y 6. Miren, aquí voy a hacerles un recordatorio. Hicimos 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos. 7 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos. Y voy a repetir todo lo que hice acá de nuevo acá. O sea, voy a hacer 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos. 7 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 54 medios puntos altos. Ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 54 puntos. Hice 2 cadenas, voy a girar el tejido y voy a hacer 25 puntos bajos y una disminución y eso voy a repetir 2 veces. O sea, hago 25 una disminución, 25 una disminución. Son medios puntos altos los que estamos haciendo, ¿no? Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 52 puntos. Ahora vamos a hacer 2 filas de altura de 52 medios puntos altos. Listo, miren, hasta ahí tenemos 52 puntos. Ahora sí vamos a hacer, aquí se me zafó mis cadenitas. Voy a hacer las 2 cadenas que siempre hacemos al finalizar la vuelta.
Vamos a hacer la unión. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer la unión, ¿no? Vamos a unir las manguitas. Primero vamos a tejer solo 10 medios puntos altos, solo hasta 10. Vamos a tejer 10 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí 10 medios puntos altos. Ahora voy a tomar la manga, ¿no? Esto donde terminamos siempre queda atrás, ¿no? Así. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar 6 puntitos de acá atrás, ¿no? 6 puntitos de atrás y vamos a unir al mismo tiempo con el cuerpo, con la base del buzo, ¿no? Entonces tomamos primero el punto así, vamos a hacer medios puntos altos. Cojo la lazada, entonces tomo el primer punto miren, de la manga y luego tomo el punto diré del cuerpo. Entonces aquí saco uno, miren. Voy a hacer el segundo, que me tocaría este de aquí. Vamos haciendo uno, ¿no es cierto? Aquí solo de acomodar las hebritas. Uno. Vamos a que es el otro punto. Vamos, 2. Vamos, 3. Vamos a hacer 6, ¿no? 4. 4, 4, 5 y 6. Miren, tomamos del cuerpo y así. Hicimos 6 puntitos, medios puntos altos, uniendo tanto la manga como el cuerpo. Ahora nos vamos aquí solo a tejer, solo en esta base, 20 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí aquí solo en el cuerpito 20. Entonces voy a hacer el mismo proceso que hice acá. Voy a tomar la manguita y voy a coger 6 puntos de nuevo acá, uniendo con el cuerpo, ¿no? Y 6. Ahora vamos a tejer estos 10 puntos que nos faltarían tejer de acá del cuerpo. Vamos a tejer 10 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 10 medios puntos altos. Hice 2 cadenas, voy a girar de nuevo el tejido. Ahora voy a tejer de nuevo estos 10 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí 10 puntos. Ahora nos encontramos, vamos a los puntos de la manga. Recuerden que nosotros en la manga teníamos 23 puntos. Como tejimos 6, nos quedarían aquí 17 puntos, ¿no es cierto? Por tejer. Entonces vamos a irnos tejiendo esos 17 puntos y vamos cogiendo punto sobre punto y vamos a hacer 17 medios puntos altos. Solo puntos de la manga. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 17 medios puntos altos de la manga. Ahora voy a tejer 20 medios puntos altos de aquí, luego tejo de nuevo 17 medios puntos altos de la manga y finalmente 10 medios puntos altos de aquí. Listo, miren, hasta ahí ya tendríamos unidas las mangas. Y hasta ahí tendríamos 74 puntos porque se nos aumentó puntos por las mangas, ¿no? Ahora vamos a hacer una vuelta de estos 74 puntos, medios puntos altos. Listo, miren, aquí yo ya hice mi vueltita de 74 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar las 2 cadenas, giramos de nuevo el tejido y vamos a hacer, primero vamos a tejer estos 10 medios puntos altos, ¿no? Nos vamos a ir tejiendo así. Solamente hasta 10. Listo, miren, ya tejí mis 10 medios puntos altos. Ahora acá voy a hacer este patrón. Voy a tejer una disminución y 4 puntos bajos. Y voy a repetir eso 3 veces. Voy a hacer así, una disminución y 4 puntos. 1 y 4. Y este patrón lo voy a repetir 3 veces. Ya hice la primera, ahora voy a hacer 2 veces más, una disminución y 4 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer eso. Ahora vamos a irnos tejiendo solo hasta 18 medios puntos altos. Después de los 18 medios puntos altos vamos a hacer
aquí en la manga 4 puntos bajos y una disminución y lo repetimos 3 veces. Y al final tejemos estos 10 medios puntos altos. Recuerden, ahorita vamos a hacer 18 medios puntos altos. Luego vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución, 4 medios puntos altos y una disminución y repetimos 3 veces. Luego hacemos 10 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Miren, ya se nos está un poquito ya cerrando. Ahora vamos a continuar. Vamos, aquí me quedé. Ahora vamos a hacer ya las vueltas que vamos a continuar realizando. La vamos a hacer ya puntos bajos. Ya no vamos a hacer medios puntos altos. Eso quiere decir que aquí solamente voy a hacer una cadena para poder virar. Hice una cadena, giro el tejido, voy a tejer 4 puntos bajos. 1, ya no medios puntos altos, sino puntos bajos. 2, 3 y 4 puntos, ¿no? Ahora, aquí voy a hacer 4 puntos y acá al final igual 4 puntos. En este espacio que me queda aquí voy a repetir este patrón. ¿Ya? Ahorita los 4 que hice no le tomo en cuenta. Voy a hacer de nuevo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y una disminución. Aquí voy a hacer una disminución. Y voy a repetir este patrón de 4 puntos bajos y una disminución 10 veces. 4 puntos bajos y una disminución 10 veces. Al final me van a sobrar 4 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Recuerden que aquí al inicio hicimos 4. Esos no los tomo en cuenta. Ahora voy a hacer el patrón, como les dije, de 4 puntos bajos y una disminución. Voy a repetir acá 10 veces. Ya hice una, me faltarían 9 veces. Al final me sobran 4 puntos y los tejo normalmente. Recuerden que vamos a hacer puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ya está dando este cierre, esta formita más de saquito, miren, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir tejiendo puntos bajos, ¿no? De aquí ya solo vamos a tejer puntos bajos. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido. Voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ahora voy a hacer una disminución y 3 puntos. 1, 2 y 3. Y voy a repetir este patrón de una disminución y 3 puntos bajos 10 veces. Al final me van a sobrar 4 puntos y esos los tejo normalmente. Recuerden que estamos haciendo puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 46 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Aquí yo ya hice una cadena. Voy a girar el tejido y voy a hacer 4 puntos bajos. 1. Se me está poniendo esta hebra que está atrás. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Esos los dejamos aparte. Ahora vamos a hacer el patrón de 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y una disminución 10 veces. Al final me va a sobrar 4 puntos y eso los voy a tejer normalmente. Listo, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 38 puntos. Bueno, aquí ya acabamos de hacer esta parte de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es nos seguimos enganchando acá. Miren, aquí estamos en el derecho, ¿no? Y vamos a ir tejiendo puntos bajos aquí en esta parte, ¿ya? Y vamos a ir tejiendo los puntos bajos, por ejemplo, aquí, miren. Aquí, ¿se acuerdan que hicimos estas vueltas de puntos bajos? Que hicimos, a ver, hicimos 1, 2, 3, ¿no? Entonces aquí vamos a ir cogiendo un punto. Miren, así, hacemos un punto. Vamos siempre tejiendo en los finales de las vueltas, ¿ya? Ya hice 2 puntos, 3 puntos, miren, 4 puntos. Es justamente donde están las franjitas. Miren, donde empieza y donde termina las filas. Miren, vamos a ir cogiendo puntos, por ejemplo. Aquí, ¿no es cierto?
Ya, ahora vuelta cojo acá, cojo aquí, cojo acá, cojo aquí, cojo acá un punto y así en cada franjita. Y me voy tejiendo aquí punto sobre punto. Y listo, miren, aquí yo tejí punto sobre punto. Aquí le hice una fila de puntitos bajos. A mí me salieron 31 puntos. Aquí claramente es que no se ven que los puntos donde se van a tejer, pero se le va metiendo en los huequitos, como les digo, miren. Ahora, aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a levantar una cadenita y me voy a tejer de nuevo puntos sobre puntos estos puntos bajos. Y aquí aprovecho a perder esta hebrita que está ahí. Listo, miren, aquí ya hice esta fila de 31 puntos. Porque aquí les voy a ponerlo, como les digo, los botones, ¿no? Entonces en la parte de acá contraria, pues vamos a hacer los ojales para poder poner los botoncitos, ¿ya? Aquí solo vamos a hacer así, ¿no? Entonces aquí vamos a cortar ya la hebra. Y luego, pues obviamente esta hebrita la vamos a perder dentro del tejido. Ya todas estas hebritas que tenemos aquí las vamos a perder, pero al último. Ahora me voy a enlazar de nuevo acá, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es, primero voy a coger desde este lado de acá así y me voy a enlazar acá. Listo, entonces como yo les decía, me voy a enlazar aquí, miren. Aquí. Voy a tomar esto. Así voy a hacer una, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas, ¿ya? Y luego me voy a ir tejiendo 1, 2, 3 y 4. Me voy tejiendo en esto como yo les digo siempre, ¿no? Aquí, bueno, aquí como eran las filas de medios de puntos bajos, se ven más juntas, ¿no? Las hebras, pero acá es más separados porque somos medios puntos altos y voy tejiendo aquí, 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 así sucesivamente, ¿ya? Entonces hago 4 puntos. Voy a levantar de nuevo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer nuevamente aquí, voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Voy a levantar de nuevo 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Levanto de nuevo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Levanto 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y voy a hacer de nuevo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Levanto de nuevo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y de nuevo hago 4 puntos. 1, 2, 2, 2, 2, 3 y 4. Miren, así de esta manera, ¿no? Y aquí termino haciendo estos puntos de acá. 4, iba 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntitos, miren. Y listo, miren. Terminamos de hacer aquí esto. Cortamos la hebra. Y esta hebra obviamente la escondemos para acá atrás. Entonces nosotros, como tenemos aquí, miren, en total tenemos 6 ojales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ojales. Entonces justo vamos a unir aquí donde hicimos estas 2 filas, es donde vamos a ir pegando los botones, cosiendo. Entonces yo voy poniendo así para saber dónde voy a poner el botón. Por ejemplo, esto voy aquí, el botón iría aquí. La segunda iría acá.
la tercera y así voy cuadrando ya. Entonces voy a poner los botoncitos aquí en este filo de aquí y de ahí nos vemos. Y también perdemos estas hebritas, todas las hebritas que tenemos dentro del tejido. Y listo, miren, así me queda el saquito. Yo le puse estos botones, miren que miden aproximadamente unos 9 milímetros para estas 6 cadenitas. Entonces miren, esto vamos a ir poniéndole así. Le vamos a ir abotonando así. Cada ojalcito entra en cada botoncito. Así, miren. Y miren, así queda abotonadito. Entonces, así queda. Ustedes le pueden poner el saco como deseen. Si esto desean poner en la parte de adelante y esto quede atrás los botones, o los botones adelante y esto en la parte de atrás, como ustedes gusten. Bueno, ya tendríamos hecho, miren, el saquito. Y por último, aquí en el suéter vamos a hacerle una margarita. Aquí vamos a bordarle. Si ustedes esto le van a poner en la parte de atrás, en la espalda, le bordan la margarita aquí adelante. Pero si le van a poner con los botones hacia adelante, pues le bordan la margarita aquí, ¿no? Entonces yo le voy a... No es un lugar como específico, como siempre les digo. Simplemente, pues, más o menos ustedes pueden mirar así, ¿no? Hacerle. Entonces miren, aquí vamos a bajar como una fila. Es una fila que está conteniendo. Y voy a hacer el petalito así. Voy a pasar una. Miren. Y 2 veces. Y me salgo de nuevo por donde inicié. Así. Miren. Ahí me queda así. Como un petalito. Luego voy a hacer al lado derecho, igual, así como trato de hacerle el mismo tamaño el pétalo, cogiendo como unos 2 puntos, miren así, y vuelvo y paso. Salgo del otro lado con el mismo espacio y hago lo mismo. Vuelvo al centro, salgo por aquí, así, miren, vuelvo al centro y salgo hacia arriba. Así, miren, y voy a hacer lo mismo. Aquí es un poquito más abajo, creo que me fui muy arriba. Ya, entonces aquí vuelvo al centro y hago lo mismo que estoy haciendo, que hice en los otros pétalos. Le paso 2 veces, miren. Ahora me voy a salir en la mitad de estos 2 pétalos, más o menos calculándole la mitad, así, para hacer un pétalo más acá. Así, miren, y vuelvo y me ingreso. Ahora salgo en la otra esquina de acá y hago lo mismo. Y así, miren, voy a hacer un pétalo aquí y un pétalo acá. Y listo, miren. Entonces aquí ensarté estambre de color amarillo, me paso al centro, así, en el centro. Y aquí voy a coger un poquito de estambre, muy poquito, y voy a darle 1, 2, 3 y 4 vueltitas para que se me forme como un nudito gordo. Así, miren. Y aquí me meto por donde me ingresé, por el centro mismo. Salgo por el otro lado, miren, y se me forma una pepita amarilla. Eso voy a hacer, nada más. Si ustedes quieren hacer más florcitas, la pueden hacer. Yo solo voy a hacer una. Y listo, miren, así nos quedaría, ¿no? Ahora vamos a realizar la bufanda. Y yo he realizado 101 cadenas para hacer esta bufanda. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a iniciar tejiendo desde la tercera cadena. Y vamos a contar así, miren. 1, 2 y 3. Entonces, en la tercera cadena me voy a enlazar. Y voy a hacer puntos altos. Toda esta fila yo voy a tejer puntos altos. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto. En total, a mí me deben salir 99 puntos altos, ¿no? Entonces, cada vez que yo voy a girar este tejido, voy a levantar 2 cadenas y giro el tejido, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es vueltas de altura. Yo voy a hacer en total 7 filas de altura de 99 puntos altos.
Listo, miren, ya terminé de hacer mis 7 filas de altura de 99 puntos, ¿no? Hice 99 y las filas eran de puntos altos, recuerden, ¿no? Ahora, miren, estoy aquí, voy a hacer otra cosa. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Miren, aquí están 7 filas, ¿no es cierto? Miren, aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces vamos en estas, tenemos 7 filas, ¿no? En cada fila vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer un aumento en la primera fila. Miren, cojo la segunda fila y hago otro aumento. Cojo la tercera fila y hago otro aumento. Miren, cojo sería aquí la cuarta fila, hago un aumento. Y así me voy, miren, cada filita, ¿no? Cada fila voy haciendo un aumento. En total tendría yo que hacer 7 aumentos, ¿no? Porque son 7 filas. Miren, aquí está la ultimita. Y vamos a hacer otro aumento, miren, ¿no? Aquí vamos a girar el tejido. Aquí tenemos una hebrita. Esta hebrita la vamos a pasar por acá adelante para irla perdiendo. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos de estos 14 puntos. Porque recuerden que hicimos un aumento, o sea, en total 7 aumentos. Serían 14 puntos. Entonces yo me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 14 puntos bajos, ¿ya? Y voy perdiendo esta hebrita. Voy a cortar esta hebrita que estoy perdiendo porque ya la desaparecí. Y voy a seguir haciendo esto, ¿no? Vamos a... Voy a tejer un poquitito, ¿no? En la esquina. Ahora, voy a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas, ¿no? Voy a girar y me voy a saltar. Aquí me voy a saltar 1, 2, 3 y 4. Y en el quinto voy a hacer un punto deslizado. Así, miren, 8 cadenas y un punto deslizado. Nuevamente voy a hacer acá 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿no? Voy aquí a levantar una, 2, 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me salto, ¿no? 1, 2, 3, 4 y en el último punto voy a hacer aquí un punto deslizado. Miren, me deben quedar estos 2 ojales así, ¿ya? Aquí simplemente voy a cortar la hebra, voy a jalar así la hebra y esta obviamente la voy a esconder aquí en el tejido. Y miren, así nos quedaría ya la bufanda con estos 2 ojales aquí. Todavía no ponemos los botones porque el momento que vayamos a montar la bufanda yo les indico dónde deben poner para que ustedes le calcen bien y luego no les quede floja ni nada la bufanda. O sea, la idea es enrollarle en el cuellito la bufanda algo así, ¿no? Y luego pues le ponemos ahí los botones para poderle sujetar así, ¿no? Entonces, como no puede ser que ustedes tengan un poquito más ancho o más delgado le hayan hecho la muñequita, entonces por eso primero, después cuando ya montemos ahí ponemos los botones. Bueno, esto sería todo en cuestión a la bufanda, ya terminamos de hacer. Bueno, ahora vamos a hacer el cachetero y yo he realizado 60 cadenas. Voy a hacer de color blanco. Y nos vamos a tejer así. Vamos a tejer de esta manera. Vamos a unir así con la otra parte. Que quede rectito, ¿no? Porque después les queda chueco. Y luego no pueden tejer. Vamos a unir con el inicio. Y vamos a hacer... Vamos a ir tejiendo estos 60 puntos bajos. Vamos a tejer un punto bajo en cada cadena. Como tenemos 60 cadenas,
nos debe salir 60 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 60 puntitos. Entonces aquí vamos a hacer una cadena y vamos a tejer una vuelta de medios puntos altos. Ya cogemos lazada, introducimos aquí en el punto y hacemos nuestro primer medio punto alto. Y nos vamos a ir tejiendo estos 60 puntos, pero vamos a hacer medios puntos altos. Miren, así de esta manera vamos a ir tejiendo medios puntos altos, ¿no? Y vamos a hacer 7 filas de altura de estos 60 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí mis 7 filas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a formar aquí para hacer las piernitas, ¿ya? Como tenemos 60 puntos, vamos a tejer así lo siguiente. Vamos a hacer 15 puntos ahorita, solo 15 puntos. Recuerden que estamos haciendo medios puntos bajos, ¿no? Entonces vamos a hacer 15 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí 15 medios puntos altos. Ahora voy a contar para unirme en la parte así. Voy a contar del separador, no con el del que está puesto el separador, sino uno antes del separador. Voy a contar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces aquí en este puntito es 15. Voy a sacar el separador y le voy a poner aquí en este puntito, ¿ya? Entonces voy a unir así, justo el punto que terminé de hacer. Me voy a enganchar, cojo así lazada porque estoy haciendo medios puntos altos y me voy a pinchar aquí donde está el separador. Saco el separador y miren, aquí formo mi punto número 16, sería este, ¿no? Así, voy 16, miren, 17, 18, 19, 20 y así hasta llegar a 30. Listo, miren, ya tejimos en total los 30 puntos. 15 que hicimos al inicio y 15 que enganchamos acá son 30 puntos. Como tenemos 60 puntos, acá también tenemos 30 puntos para hacer la otra piernita. Entonces, aquí en esta parte yo voy a subir 2 vueltas más de aquí de esta pierna de 30 puntos. Voy a hacer 2 vueltas de 30 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Ahora voy a hacer un cambio de color, voy a hacerle un filito rosado. Así que este último punto lo voy a dejar a medio hacer para cambiar el color, ¿no? Entonces cojo así estambre, me ingreso y lo termino de hacer. Voy a cortar esta hebra porque ya no la necesito y voy a terminar de hacer el punto porque voy a hacer un filito rosado, ¿ya? Voy a terminar de hacer este punto con el estambre nuevo. Y estas 2 colitas pues las voy a amarrar. Listo, miren, ya la amarré. Ahora me voy a ir tejiendo aquí puntos deslizados, pero así flojitos, no muy flojitos. Flojitos para la siguiente vuelta pues poderla hacer un poco más fácil porque debemos coger desde la cadena de atrás. Entonces hacemos flojitos, es más fácil coger. Vamos a irnos realizando estos 30 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y vamos a hacer una última vueltita de puntos bajos, pero tomando la hebra, miren, de atrás, ¿no? Tomamos la hebra de atrás, así de esta manera, y vamos tejiendo punto sobre punto estos 30 puntitos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 30 puntos bajos en blow. Ahora aquí voy a cortar la hebra, voy a ensartar con la aguja y vamos a hacer un puntito falso, ¿no? Aquí me voy a acercar para que le vean mejor. Este punto que sigue me salto. En el siguiente paso por debajo de ese punto y miren por donde está saliendo esta hebra, esta por aquí me voy a meter, ya. Paso así. Y luego miren por aquí donde les dije que salía la hebra, me voy hacia atrás. Y aquí miren se forma un puntito.
encima del punto que nos saltamos, miren aquí se formó este punto falso. Y bueno, esta hebrita la perdemos aquí tras del tejido. Vamos pasando por las hebritas de la parte de atrás, de la parte rosada, para que no se vaya a notar. Y vamos pasando así, miren, jalamos y aquí ya se pierde. Aquí le pueden hacer un nudito si desean y cortan las hebras, ¿no? Y luego de hacer eso vamos a hacer lo mismo en este lado. Recuerden que tenemos 30 puntos y vamos a hacer 3 filas, porque recuerden que al principio hicimos 30 y luego subimos 2. Entonces aquí tenemos que hacer 3 filas de 30 puntos, luego cambiamos al color rosado y hacemos una fila de 30 puntos deslizados y la última fila de 30 puntos bajos cogiendo la cadena de atrás. Y así terminaríamos esta parte de aquí. Miren, aquí quería hacer una pausa porque aquí ya le hice las 3 vueltas, me faltaría hacerlo rosado. Aquí la hebra voy a cortar porque voy a cambiar de color, pero voy a dejar más o menos unos 15-20 centímetros de largo, ¿no? Esta hebra, aquí voy a cambiar el color. ¿Por qué? Primero voy a cambiar el color, les voy a indicar por qué. Vamos a zafar este último punto para hacer el cambio de color. Listo, miren, aquí ya le cambié de color y dejé la hebra larguita, esta hebra larguita. ¿Por qué? Porque aquí en el centro, miren, nos queda como un huequito, ¿no? Entonces este huequito con esta hebra lo vamos a coser. Entonces continuamos, dejamos esta reservada la blanca y continuamos, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, 30 puntos deslizados y luego 30 puntos bajos en blow. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer el otro lado y también le cosí en el centro, en el huequito, como les dije. Ahora aquí vamos a hacer con el estambre de color rosado, vamos a hacer una fila y vamos a hacer 60 puntos deslizados. Nos vamos a enganchar así de esta manera. Miren, aquí nos podemos enganchar en esta esquinita de aquí, aquí en los puntitos. Tomamos el estambre, así de esta manera. Realizamos una cadenita, esta colita la dejamos hacia atrás. Hacemos una cadena y luego nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, puntos deslizados. Así toda esta vuelta de puntos deslizados. 60 puntos deslizados nos debe salir. Y listo, miren, así nos queda este cacheterito. Y bueno, hemos terminado ya esta primera parte de cómo hacer a nuestra linda muñequita Victoria. Hemos realizado y hemos avanzado bastantes piezas. Bueno, en la segunda parte ya estaremos realizando las demás piezas. Así que si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Así que comparte este video, déjanos un like y también un comentario, que eso nos ayuda muchísimo a crecer. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.